Sí, Cristian, mire, bueno, en primer lugar, eh, cualquier cosa que le hayan contado a usted de crisis anteriores no tiene absolutamente nada que ver con esto, salvo posiblemente la crisis de la fiebre española en 1920, donde murieron muchos millones de personas. Esta crisis posiblemente es la crisis más profunda que está viviendo la humanidad desde hace más de 100 años, ¿verdad? No es una crisis costarricense, es una crisis que eh, va, nos ha permitido ver cómo se han apagado las economías de países tan importantes como Estados Unidos, Italia, Francia, y ni hablar de países como Brasil u otras naciones más pequeñas. Desde luego Costa Rica se ve perjudicada por esta situación, donde además hay que entender una cosa, nuestro país y el sistema económico eh, venía enfrentando una crisis muy importante, posiblemente desde el 2008 tuvo el primer golpe, en el 2014 tuvimos otra situación importante. La situación económica mundial, donde las economías se han venido empequeñeciendo con el tiempo, donde ha habido alto endeudamiento de algunos países latinoamericanos y mundiales. No, lo que está enfrentando, por ejemplo, Argentina no es un tema únicamente de esta crisis, sino que es la continuación y la profundización de una crisis, ¿verdad? Con esto del tema de la COVID-19. Bueno, Costa Rica no está exento de eso. Nosotros teníamos una economía que venía creciendo a un ritmo muy bajo. Teníamos un desempleo que rondaba, me parece, el 12%. Y lo que estamos enfrentando es, como quien dice, el corolario de algo que no tiene ningún precedente, porque las economías tuvieron que apagarse, tuvieron que apagarse. Y entonces, usted ve cómo la profundización de la crisis eh, económica uh, se está dando y está golpeando todas las economías. Esto tiene en realidad dos grandes aspectos que vale la pena mencionar. En primer lugar, la crisis sanitaria meramente, ¿verdad? Que es una crisis que es muy particular. El primer muerto que se da es en China es a principios de enero del año 2020. En Europa, amigos míos europeos, españoles, italianos y de otros países grandes de Europa me decían que en Europa no les preocupó la crisis sanitaria porque China estaba muy lejos, con esas expresiones. Mientras que la peste duró 20 años en, en, en la Edad Media para cruzar desde Asia hasta Europa, el COVID duró 3 meses para cruzar desde China hasta América. Eh, Efectivamente, la crisis sanitaria tiene una particularidad, una realidad. La gente se muere con este virus. La gente hoy día, gente joven, gente menos joven, gente mayor particularmente, muere con una producto de un problema serio en los pulmones, del surgimiento de de coágulos en el cuerpo, del deterioro paulatino de órganos. Y esto genera un gran temor de parte de la gente, por una parte, ¿verdad? De amplios sectores sociales, y desde luego la reacción de los gobiernos que lo que pretenden es evitar la muerte de los ciudadanos. El gobierno como tal, por definición, lo que necesita o su objetivo es defender la vida de los demás y de los ciudadanos. Eh,
Y por otra parte, que esto también es un asunto a considerar, los gobiernos procuran que los sistemas de salud no colapsen. No colapsen por dos razones, porque la atención de una persona eh, en una cama UCI tiene un costo de aproximadamente $10,000 diarios y eso alguien tiene que cubrirlo. Entonces, no es lo mismo que usted tenga 10 personas en una UCI, como ocurría en el periodo pre-COVID, donde la gente se enfermaba y tenía que entrar en una sala de cuidados intensivos y era un asunto que era atendido, a que usted tenga 50, 60, 100 personas que no tenga capacidad de atenderlos y que tenga que hacer una inversión multimillonaria, billonaria para atender la salud de estas personas. Entonces, desde esa perspectiva, la crisis sanitaria ha generado, ha obligado a los países a incurrir en una serie de gastos para poder atender la crisis sanitaria. Y eso obviamente lo que genera es un endeudamiento de los países que no tenían planeado realizar gastos de esta magnitud en el sistema de salud. Pues lo que se pretendía era realizar los gastos normales que requiere un sistema de salud, no el tener de un momento a otro, como sucede en algunos países, cientos o miles de personas en camas UCI. ¿Cuál ha sido el reto de los países? Bueno, número uno, por lo menos de los países responsables y de los países que han atendido la pandemia protegiendo a los ciudadanos. Número uno, evitar que la gente se enferme y evitar que la gente se muera. Esto ha implicado el cerrar, literalmente cerrar las economías, ponerlas en un punto de pausa eh, y esperar que con las medidas de bioseguridad que se establecen, tales como el distanciamiento social, el lavado de manos, etcétera, etcétera, eviten el contagio, que repito, el contagio no es solamente que la gente se muere, es el gasto que hay, es la muerte de gente que está en su edad productiva, es tener que cerrar locales porque una persona se enferma, y la velocidad de contagio de la COVID-19 ha demostrado que es bastante rápida. Entonces, bueno, yo siento que en el caso de Costa Rica, para puntualizar, ha habido una atención adecuada de la crisis sanitaria, ¿verdad? Eh, a mí me dicen, mire, es que hay mucha gente a mucha gente no se le hacen pruebas, como es el argumento de algunos. Mire, es que hay muchos asintomáticos. Yo les digo, miren, sus argumentos se caen porque si hubiese mucha gente enferma, esa gente tarde o temprano va a parar a los hospitales. Porque si usted es asintomático, no tiene problema, pero una gran cantidad de personas que se enferman van a parar a un hospital y tienen que ser atendidas por los problemas pulmonares. Entonces, bueno, esa es un primer elemento. Se establecieron en el momento oportuno las restricciones. Esto tiene varios elementos. Número uno, el elemento de que el gobierno actuó con prontitud y con firmeza, ¿verdad? A pesar de que el gobierno no tenía un gran apoyo, pues la gente ha venido incrementando su apoyo al gobierno por la eficacia de las medidas sanitarias. ¿Cómo se representa eso? ¿O cómo se manifiesta? Pues muy sencillo, la gente no está en los hospitales. Número dos, y esto lo planteó en algún momento algún entrenador de fútbol, el costarricense sabe atender instrucciones. En otros países, lamentablemente, cerraron las fronteras, tomaron medidas similares y la gente no siguió las instrucciones. Y hay mucha gente, cientos, miles de personas enfermos. Bueno, en Costa Rica se han seguido las instrucciones. Hay algunos eh, que se consideran inmortales. Eso ocurre en todas las sociedades, lamentablemente, ¿verdad? Y hacen fiestas y generan situaciones o actitudes
que uno ve algunas veces en redes sociales, que hay que salir, que hay que abrazar, bueno, al mejor estilo orteguista, ¿verdad? Pero aquí la gente ha seguido instrucciones. Y el tercer elemento, que esto no hay que perderlo de vista, yo creo que independientemente de cualquier gobierno que hubiese estado acá o de cualquier partido político que hubiera asumido el gobierno, la solidez de nuestro sistema de salud, que está por encima de los partidos políticos, sin lugar a duda, tienen por encima de la política, repito, la solidez para enfrentar una situación de esta naturaleza. De manera tal que esos tres elementos, digamos, en la atención de la crisis sanitaria, abonan a favor de que Costa Rica, nosotros estemos viendo esta crisis prácticamente desde las graderías. Eh, es muy duro. Hace unos días un amigo de México me llamó para decirme que estaba enfermo de COVID, que había sido diagnosticado. Me llamó el sábado antepasado y el domingo, 8 días o 9 días después, me llamó el jefe de él indicándome que había muerto de COVID, ¿verdad? Entonces, una cosa es ver nosotros la pandemia desde nuestra perspectiva, eh, sin que se nos hayan muerto muchos familiares, y otra es verla como ha pasado en otros países donde los familiares han muerto, en una muerte que es muy, que es terrible, que es morir asfixiado, ¿verdad? Así es como muere, hay asfixia. Hace unos días leía la publicación de la hija de un banco que decía, yo soy parte de una familia multimillonaria, mi papá murió buscando algo que es gratis en la vida, que es el oxígeno, murió de COVID, todo el dinero se quedó aquí, de nada nos sirvió. Entonces, bueno, esas son cosas que uno no entiende porque no ha visto la muerte de muchas personas. Esa es la parte de la crisis sanitaria. Esa solidez que hemos encontrado en la caja, que hemos encontrado en el Ministerio de Salud, no la hemos encontrado en las fórmulas para enfrentar la crisis económica inmediata, ¿verdad? Que genera la crisis del COVID, y mucho menos aún la crisis económica que va a sufrir nuestro país eh, en la etapa posterior al COVID, ¿verdad? Ahí hemos tenido cambio de ministro de Hacienda, hemos tenido falta de medidas de similar magnitud, hemos tenido indecisiones, hemos tenido falta de decisión, y entonces la atención de la crisis económica desde mi perspectiva, yo la anoto como una debilidad de la administración Alvarado, pero además, y esto también es muy importante, una debilidad del sistema político. No solamente la administración Alvarado no ha hecho recomendaciones en tema económico, no ha ejecutado acciones en tema económico, en política monetaria, en política fiscal, eh, han tomado algunas medidas de apoyo en la atención inmediata de algún grupo de personas con los bonos que se han girado, pero esto no puede ser eterno, esto tiene un fin a 2 o 3 meses. Eh, Desde el punto de vista económico, a mí me parece que no solamente, repito, la administración Alvarado, sino que usted no ha visto, y eso es una crítica que hay que realizar, no ha visto a ningún partido político, a ninguno, y aquí meto a Liberación, meto a la Unidad, meto a Libertario, a ningún partido político haciendo una propuesta para enfrentar la crisis económica. No sabe uno si es por incapacidad, por cálculo o por miedo, pero no ha habido una sola propuesta. Eso le iba a preguntar. Bueno, este sería el segundo año de la administración de Carlos Alvarado. Se le vino esto en vísperas del Bicentenario. Recordemos que el eslogan de su administración es el gobierno del Bicentenario. Podemos decir que, y es una interpretación muy mía, don Guido, podemos decir que
hay un poquito de mezquindad política por parte de los partidos políticos y esperar para generar política electoral, por decirlo así, criticando a este segundo gobierno del PAC. Podemos pensar que es un poco de mezquindad política, don Guido. Mire, yo lo que estimo es que no es un tema de mezquindad, es un tema de falta de nacionalismo. Este no es el momento de criticar. Si usted se pone a pensar y se pone a analizar lo que ha ocurrido en el mundo, puede percatarse de que cuando los políticos han manejado la crisis sanitaria, lo que han hecho es un fiasco, ¿verdad? Y eso yo lo pongo por lo menos en 5 países que he venido siguiendo lo que ha venido pasando con la crisis sanitaria. Suecia, Estados Unidos, Brasil eh, y Nicaragua, ¿verdad? Y México. Son países en los cuales los políticos han querido privilegiar sus medidas ante las medidas de los especialistas, de los salubristas y de las personas que saben sobre epidemias y demás. Entonces yo creo que el momento de criticar es otro, pero sí es el momento de apoyar y de recomendar, y de recomendar. Y ahí ha habido mezquindad de parte de los partidos políticos porque se han abstenido, salvo en la Asamblea Legislativa, donde han votado todo, prácticamente todo lo que se les ha puesto por delante, ¿verdad? Pero no ha habido un respaldo, un apoyo por parte de los partidos políticos. Usted no ha visto un documento público del Partido de Liberación Nacional o del Partido Unidad o del Partido Libertario haciendo una propuesta para salvaguardar la salud económica de las empresas, ¿verdad? Porque hay que hacerlo, porque tenemos problemas serios eh, con las pymes, porque tenemos problemas serios con las deudas que se van a generar en medio de todo esto, y usted no ha visto. De hecho, yo participo en una serie de grupos con economistas que estamos elaborando una propuesta económica, entendiendo que a diferencia de lo que algunos economistas han venido o proponen, que es evitar que el déficit fiscal se haga más grande, yo les llamo los fiscalistas, ¿verdad? Y solicitan abrir la economía y demás, son economistas liberales, ¿verdad? Básicamente, nosotros estamos construyendo una propuesta desde el punto de vista de la gente. Está bien, hay que preocuparse por la economía, pero también hay que preocuparse porque la gente no se muera. Y entonces hay eh, una doble, un doble impacto en lo que se desarrolla. Usted no puede llegar y decir, como ocurre en Estados Unidos, abramos todo, aquí que se muera que el que se muera, no le demos importancia a esto, ni puede decir, no abramos nada. Entonces, sí estamos elaborando algunas propuestas que permitan reabrir la economía sin tener para ello un gran costo humano, que eso es, repito, de lo más importante. Don Guido, sin duda, uno de los grandes resultados de lo que va a generar esta pandemia, al menos en el punto de vista económico, lo vamos a resentir, por decirlo así, en los próximos meses, cuidado, sino también en el 2021, por lo que he escuchado a algunos especialistas económicos. Vamos a tener un bicentenario durísimo que de repente, eh, a pesar de cumplir eh, estos años de vida independiente, vamos a enfrentar un momento histórico también a nivel económico. Usted ve la actual Asamblea Legislativa y la actual Casa Presidencial lograr consensos para que ese bicentenario no sufra tanto en términos económicos. ¿Cree que se logre políticamente con el actual ministro de la presidencia
se logre, don Marcelo Prieto, se logre llegar a esos consensos que son urgentes, porque de ahí, la economía, el golpe se va a sentir cuidado si no termina en el 2021. ¿Ve esa posibilidad? Mire, yo creo que para eso que usted plantea, lo primero que tengo que decirle es que la crisis que estamos viviendo va a generar una nueva normalidad. Esa nueva normalidad nos va a conducir a, a hacer las cosas diferentes, posiblemente, ojalá y fuera el 2021. Yo creo que las repercusiones de esta situación vamos a arrastrarlas eh, posiblemente a lo largo de la próxima década, ¿verdad? Posiblemente a lo largo de la próxima década, de una manera u otra. Si usted analiza, hasta que no haya una vacuna, posiblemente no haya posibilidad de generar la nueva normalidad que conocíamos, que era de estar en una actividad, en una manifestación, sin ningún temor, estar en un concierto, ya, eso, hasta que no haya la seguridad de que usted no se va a contagiar, usted difícilmente lo va a poder hacer o va a poder convocar. Yo creo que tiene que haber un redimensionamiento no solamente de la actividad del Bicentenario, sino vamos a tener todos que rediseñar nuestra vida y nuestro comportamiento cotidiano. En esto también hemos estado trabajando con otra gente porque hay una serie de normas de bioseguridad que hasta tanto no estemos vacunados todos, va a haber que respetar, ¿verdad? Esas normas de bioseguridad lo que van a permitir es que usted pueda volver a la nueva normalidad o volver a la normalidad, generar un reinicio de la economía eh, y poder vivir una vida, entre comillas, normal, pero no va a ser la misma vida que vivíamos antes de la pandemia del COVID. ¿Por qué? Porque usted no sabe al fin y al cabo si la persona que está cerca de usted puede estar contagiada o no, y usted no sabe si sus factores de riesgo van a convertirlo a usted en una víctima de la pandemia. Yo creo que el gobierno y los gobiernos, ¿verdad? En los próximos años van a tener que redimensionar las actividades. Esto que estamos haciendo, lo hablábamos al principio, el tema de las videoconferencias, de las conversaciones por video, de las conversaciones telefónicas, incluso, bueno, más aún de los viajes, yo creo que va a tardar un poquito en restablecerse. Esta es una realidad que va a obligar a reconceptualizar la forma de ser del ser humano. Los fatalistas dicen que esta va a ser una de muchas de las pandemias que vamos a vivir. Yo creo bueno, han habido pandemias a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, y creo que este es un reto más que enfrenta la humanidad, ¿verdad? Y es un reto más de los que va a enfrentar y de los que va a seguir enfrentando, porque la naturaleza nos pone retos para crecer. Como país, y eso es un tema que yo quisiera abordar en algún momento, como país, esta pandemia y esta crisis, nosotros tenemos que darle vuelta. Yo creo, sinceramente, que estamos en este momento, tenemos la oportunidad y estamos en un momento en el cual podemos moldear o remoldear muchas de las formas de hacer economía y de hacer política en el mundo en general, pero particularmente en Costa Rica. Pero considera que ese proceso o el inicio de ese proceso lo podamos ver como usted lo ha visto en la dinámica del actual Congreso en su relación con Eh, la presidencial. ¿Se no, puede ver eso? no, tiene que haber una recomposición también. Vamos a ver, nosotros hemos tenido la particularidad de tener un Congreso donde yo he sido muy crítico en este tema. Muchos diputados lo que han dejado son dudas y han demostrado una gran capacidad de reflexión y de acción. En el marco de la democracia que nosotros vivimos, lamentablemente, no podemos
eh, evitar o cohibir o frenar a una persona que quiera ser diputado, por ejemplo, sin tener la capacidad para enfrentar una situación tan importante como ser un legislador, ¿verdad? Eh, por ejemplo, usted posiblemente no lo conoció, en los años 70 y 80 hubo un diputado, eh, Brenes Castillo de Cartago, más conocido como Cachimbal, que era un campesino y era brillante de Cachimbal, ¿verdad? Yo no sé si usted lo conoció. Claro, no, sí lo logré conocer, al Ah, menos por bueno, televisión. bueno, no, Cachimbal era un hombre que tenía una gran capacidad de análisis, era una persona que jamás tenía un gran sentido común, era un campesino, pero tenía un gran sentido común, y Cachimbal tomaba las decisiones tratando de que la gente que a él representaba se viera, eh, se viera beneficiada con sus decisiones. Hoy día usted no sabe qué es lo que pasa. Hay grupos de diputados que toman decisiones que incluso están fuera del sentido común, ¿verdad? Y con críticas que están fuera del sentido común. Yo viera que para mí fue muy duro eh, poner los pies sobre la tierra en las elecciones del 2018 y entender que Costa Rica no era ni tan educada, ni tan culta, ni era tan formada políticamente como todos presumíamos que lo era, ¿verdad? Elegimos posiblemente la peor asamblea legislativa que uno pueda tener en memoria en mucho tiempo, posiblemente en 50, 100 años, no sé, en Costa Rica. ¿Por qué le digo todo esto? Porque yo creo que tiene que haber, y esto es algo que hay que forzarlo, los ciudadanos tienen que forzarlo, tiene que haber una redefinición, no desde el punto de vista eh, legal ni constitucional. O sea, todo costarricense tiene derecho y tiene posibilidad de ser diputado, pero los partidos políticos tienen que desarrollar los mecanismos para elegir como diputados a personas que realmente tengan la capacidad de legislar, ¿verdad? Y no que sea el amigo y no que sea el pastor o el dueño del culto o el dueño del báculo o lo que diantre sea, ¿verdad? Lo que a usted se le ocurra. Eso hay que modificarlo. Eh, la recomposición de a que nos va a obligar el COVID, de la nueva normalidad, va a obligar también, posiblemente, espero, a los partidos políticos a exigir normas más eh, mucho más congruentes y mucho más articuladas para llegar a ocupar un puesto en la Asamblea Legislativa. Esto tiene que ir cambiando con el tiempo y eso los ciudadanos tienen que forzarlo y forzar a los partidos políticos para hacerlo. En este momento yo creo que ese es uno de los grandes cambios que va a vivir la política a mediano plazo, no a corto plazo, mediano plazo. Don Guido, su crítica es bastante directa, diría yo, incluso decir que esta asamblea o la elección de esta asamblea legislativa es la peor en los últimos años. Siempre se ha hablado de la famosa carrera legislativa. Parlamentaria. Sí, incluso, si no me falla la memoria, cuidado si no tiene un poco más de 20, 25 años, usted me corregirá. Entonces, aparte de los partidos políticos, ¿no cree usted que también es el costarricense el que debe dar ese cambio y exigirle aún más a los partidos políticos para que realicen ese cambio que usted me menciona? Tiene que ver un poco con la educación, porque yo creo que, y me podré equivocar, me corrige don Guido, que mucha de esta elección en particular fue más pasional que racional, a mi criterio. Y eso fue lo que generó el actual Congreso.
Se trata de un asunto de educación del costarricense, don Guido. Como le digo, para mí fue una gran desazón el ver el comportamiento de los partidos políticos y de los ciudadanos en las elecciones pasadas. En primer lugar, si usted se pone a analizar, los partidos políticos no presentaron ninguna propuesta seria que realmente atrajera al elector de una manera contundente. De ahí que de un momento a otro el fallo que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos en enero del 2018 vuelca y todos los temas importantes de economía, de salud, de seguridad ciudadana, todos los temas importantes pasaron a un segundo plano y el tema que define la elección al fin y al cabo fue el matrimonio de personas del mismo sexo, ¿verdad? Una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la reacción que esto provoca. Eso dice mucho de la calidad de votantes y de la eh, educación que tienen esos votantes. Yo pensaba que el votante costarricense era mucho más reflexivo y me di cuenta que estaba absolutamente equivocado, era absolutamente pasional. Creí que la sociedad costarricense era mucho más progresista y me di cuenta que la sociedad costarricense es absolutamente conservadora, ¿verdad? Muy conservadora y que importantes sectores de la población no les importó reflexionar o pensar por qué diputado votar, sencillamente actuaron reaccionando a una situación particular. Y entonces, y esto es cierto, Cristian, porque yo lo sé, yo lo viví, algunas de las personas que hoy están en la Asamblea Legislativa eran personas con poca formación, que estaba en un culto, ¿verdad? Y que llegaban y les decían, mire, estamos buscando a una persona para que ocupe un lugar en la lista de diputados, porque tenían que llenar un requisito. Y resulta que jamás se imaginaron que iban a quedar electos. Entonces, eh, digo, esto no es hablar en particular mal de nadie, pero si usted ve los currícula de algunos de los diputados de la Asamblea Legislativa, se da cuenta de que no tienen ni la formación ni la experiencia para ocupar posiciones. Y esto no solamente en un partido político, en varios partidos políticos ocurre eso. Entonces, eh, sí, hay un tema y en esto el Tribunal Supremo de Elecciones yo creo que ha fallado. El Tribunal Supremo de Elecciones no puede ser una institución que únicamente se active para las elecciones, ya sea las nacionales o las municipales. El tribunal tiene que convertirse en un ente formador eh, de, la, formador de la política y eh, de la tradición política costarricense. Debe reproducirlo, y ahí yo creo que el tribunal se ha equivocado porque se ha circunscrito a ser un ente que únicamente participa en la organización y en la supervisión de los procesos electorales y ha perdido el norte y ha permitido que los países pierdan el norte en el tema de capacitación, ¿verdad? Ese es un tema que yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos que enfrentar en la Costa Rica democrática del siglo XXI. Don Guido, ayer conversando con unos compañeros y compañeras de mi trabajo, estábamos precisamente haciendo un análisis. Usted sabe que con una taza de café, varios colegas podemos arreglar el país. Y uno de los argumentos o el argumento que más sobresalió en nuestra conversación fue que esta actual administración ha heredó el déficit fiscal, heredó una serie de cosas, pero a mi criterio, y eso quiero conversarlo con usted, a mi criterio decir que es un caso heredado ya no cabe en la actual política a mi criterio, porque esta es la segunda administración del Partido Acción Ciudadana y decir yo heredé todo esto es dispararse en el pie políticamente hablando. ¿Considera usted que ya ese argumento es que yo heredé
es que a mí me llegó esto. Como dijo Luis Guillermo Solís, me tocó bailar con la más fea. ¿Cree que ese argumento ya no es válido por la exigencia que tiene, la urgencia que tiene el país? Yo creo que ese argumento eh, no es válido cuando usted es electo en un puesto tan importante como presidente. Efectivamente, usted puede, tomando posesión o en un primer año, decir, miren, yo heredé un descuido en el manejo de la salud, heredé un descuido en el manejo de la economía, pero en el segundo año, el cuento de que yo heredé pierde autoridad, porque si usted heredó problemas, usted tiene que ver cómo presenta propuestas. Y entonces, cuando a mí alguien me dice, es que yo heredé, y entonces yo le digo, ok, venga acá, ¿y usted qué ha propuesto para resolver ese problema? ¿Y usted qué ha hecho para resolverlo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que, bueno, hay una serie de problemas que las administraciones todas heredan. El, el ejercicio del gobierno es un continuum. Usted no parte de cero para comenzar a gobernar. Hay cosas que usted viene arrastrando y que viene arrastrando la administración pública, viene arrastrando el país. Pero también es cierto que a usted lo están eligiendo para resolverlas, ¿verdad? Y no es que se trate de hacer milagros. Yo creo que si algo ha caracterizado las últimas administraciones, y aquí meto las de Liberación, posiblemente, las de la Unidad, las que se dieron antes y las del PAC, es que si algo las ha caracterizado es que no existe un norte definido que nos conduzca a superar los problemas estructurales que tenemos como economía y como país. ¿A qué me refiero con problemas estructurales? Por ejemplo, voy a ponerle un caso particular. El problema del desempleo es un problema que está vinculado con un tema relacionado con la educación. Usted ve a una gran cantidad de muchachos que no quieren estudiar o que no estudian, ¿verdad? Ve a una gran cantidad de personas que, pues como el caso de Lina, que un día de estos me comentaban y me sorprendió, da en San José cursos para hacer nudos marineros, ¿verdad? O sea, ¿qué sentido tiene, verdad? Da cursos de corte y confección, ¿verdad? Da cursos básicos de actividades eh, que ya no tienen tanta importancia en la economía actual. Entonces usted lo que está generando en educación es personas que no van a tener las competencias que requiere la sociedad del conocimiento. ¿Qué es lo que debería de hacer un gobierno? Y esto es algo que es indispensable que lo hagamos y estamos en el momento de formularlo y hay gente que está pensando en esto. Hoy día la resiliencia, la capacidad de resiliencia que ha demostrado este país, demostrado por ejemplo en que los estudiantes del TEC de un momento a otro comienzan a hacer respiradores, que comienzan a generar o a construir máquinas, que comienzan a buscar soluciones tecnológicas, lo que nos demuestra es que Costa Rica tiene la capacidad de insertarse en el mundo del conocimiento, en el mundo de la tecnología. Entonces, usted lo que tiene que hacer es tomar una decisión país con todos los sectores políticos involucrados y decir, bueno, este país, y esto así lo hicieron países como Corea o como Singapur, este país a la vuelta de 10 años vamos a orientarlo a que nos insertemos en la sociedad de conocimiento. Entonces vamos a estimular a los muchachos para que se dediquen a a la elaboración de programas de computadora, a la elaboración de aparatos tecnológicos, y aquí tenemos la capacidad de hacerlo, lo hemos demostrado. Entonces, ese tipo de problemas estructurales, es ciertamente usted los heredó, porque son propios de un modelo de desarrollo, pero ustedes, perdónenme la expresión, usted tiene que ser muy corto, muy incapaz o muy inútil para no permitirse conceptualizar el mundo que estamos viviendo en el siglo XXI y los requerimientos que van a tener las sociedades del siglo XXI de aquí al año 2050, ¿verdad?
Y entonces usted lo que tiene que hacer es soñar y realizar los esfuerzos para que desde el punto de vista de la educación usted le dé a las personas, usted gobierno, la obligación de darle a las personas los instrumentos que le van a permitir desarrollarse en las competencias que requiere ese mundo del futuro. Muchas gracias, don Guido. Se nos está acabando el tiempo. Hablar de lo que está ocurriendo hoy en Costa Rica nos puede llevar toda la noche de este viernes. Don Guido, una última reflexión. Ahorita viene esta segunda etapa de parte de ir poco a poco, de forma paulatina, Costa Rica ir retomando, entre comillas, su normalidad. Pero quiero preguntarle, algo que me sorprendió fue la actitud de apoyo expedita del Congreso a aprobar los proyectos de ley que se requerían para apaciguar el impacto del COVID-19 en Costa Rica. Pero eso fue más por el tema de emergencia nacional que por una capacidad de casa presidencial. ¿Usted concuerda conmigo en esa apreciación? Sí, yo creo que bueno, los diputados en ese sentido han sido solidarios con el gobierno de manera casi incuestionable, ¿verdad? Le digo, no han presentado propuestas serias, pero han apoyado todo lo que ha llevado a la Asamblea Legislativa. Eh, este proceso de desescalada, Cristian, que es como le han llamado en Europa, que es la reactivación paulatina de la economía sin poner en riesgo la salud de las personas, tiene grandes retos. Usted tiene que ir abriendo paulatinamente la actividad económica, asegurándose de que la gente no se va a enfermar. Yo creo que para esto es muy importante informar a la gente, informarla cada vez más. Imagínese usted que cuando comenzó este tema de la pandemia del COVID, en una encuesta que hizo una casa encuestadora, aproximadamente un 80% de las personas no tenían conocimiento de cómo luchar contra el coronavirus, no sabían que había que lavarse las manos y no era porque no se hubiese dicho. Yo creo que la información unificada y la información bien articulada es indispensable para que la desescalada sea positiva. Es muy importante frenar los focos de contagio regionales, extranjeros eh, y los que se vayan presentando de otra naturaleza, pero yo espero, y le repito, en ese tema sanitario yo tengo la mayor confianza en don Román Macaya y en el doctor Daniel Salas. Creo que esto no es un tema que se nos ocurra, es que nos han demostrado a lo largo de estos meses que saben de qué están hablando y de cómo enfrentarlo. Le repito, lamentablemente en el tema económico yo creo que, que el gobierno no ha tenido el mismo acierto y le doy el beneficio de la duda porque el ejercicio que pueda realizar eh, el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, conduzca a reabrir canales de comunicación y a establecer los mecanismos eh, para poder lograr una desescalada sin grandes daños, porque esto hay que abrirlo, la economía hay que abrirla. Y si se inician los contagios, nuevamente vamos a echar para atrás y eso no es bueno para nadie. Muy bien, don Guido Mora, politólogo. Muchísimas gracias, don Guido, por esta conversación tan amena. Creo que Costa Rica tiene un gran reto y al menos poco a poco ahí vamos saliendo. Muchísimas gracias, don Guido, y aquí estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, Cristian.